Buenas gente, buenas familia atlantista, familia azulgrana. El día de hoy toca analizar otro video complicado, como el que subí la vez pasada. El Atlante vuelve a caer, su segunda derrota consecutiva y su segunda derrota en Leagues Cup, esta vez ante el Minnesota United, en un partido que duele, lo admito, y que entiendo que encienda algunas alarmas en el atlantismo, pero también hay que contextualizar todo, ¿no? A ver, el Atlante venía de hacerlo muy bien ante América, Cruz Azul y Vancouver, entonces se esperaba más del Atlante en estos dos partidos, pero también no hay que dejar de lado, ¿no? Que es un equipo muy nuevo, que se sigue armando, que todavía debutó jugadores en este tercer partido y se está terminando de formar el plantel todavía. Y que, bueno, que también es cierto que tiene un grado extra de dificultad esta copa, ¿no? Al jugarse todo en Estados Unidos, pues es complicado. Los traslados, los diferentes climas, ¿no? Supongo. Y, por ejemplo, en la Liga de Estados Unidos hay 30 equipos, ¿no? Solo van 18 a la Leagues Cup. La MLS puede elegir qué equipos van los mejores 9 de cada conferencia. Por ejemplo, en México van los que van, no hay como una eliminatoria, entonces Estados Unidos manda lo mejor y México a lo que tiene, por así decirlo. Y eso sumado a que el Atlante es un equipo muy nuevo, pues al final se termina notando, ¿no? Y no me estoy excusando, porque al Atlante le ganan bien, tanto Salt Lake como Minnesota fueron superiores, como digo, pero no sé si es para encender alarmas. A ver, si antes de la Leagues Cup, antes de que arrancara el torneo, nos hubieran dicho que íbamos a ganar uno de los tres partidos contra el rival más fuerte, en la teoría, y que íbamos a llegar vivos con posibilidades a la última jornada, pues yo creo que lo hubiéramos firmado, ¿no? Al final, por cómo se dan las cosas, pues parece un mal papel del Atlante, que tal vez lo sea, pero me parece que fue de gran ayuda para el Atlante en especial. Entiendo que para otros equipos, tipo Toluca, América, Cruz Azul, Chivas, pues tal vez no tenga mucho sentido disputar esta copa, ¿no? Pero al Atlante le viene muy bien porque es una experiencia internacional, como jugar un mundialito, pero contra equipos de Estados Unidos, le tocó viajar, le tocó ser visitante, jugó contra jugadores extranjeros con otro tipo de físicos, tal vez más exigente físicamente hablando que los rivales de Liga Mexicana, entonces es una muy buena experiencia. Sirvió también para probar nuevos jugadores, porque si vemos los primeros tres partidos del Atlante en la Liga Mexicana, habrá jugado con qué, 14, 15, porque el 11 era el mismo y los cambios eran los mismos también. Entonces también me parece que sirve para chequear nuevos jugadores de cara ya, ahora sí, 100% en la Liga Mexicana. Otra cosa, no sé qué tanto le convenía al Atlante seguir avanzando rondas. Obviamente, pues se quiere ganar cualquier torneo, ¿no? Y ganarse un cupo a la Conca Champions, yo creo que ese era el objetivo. Pero el Atlante no tiene mucha profundidad de plantilla, entonces le hubiera costado bastante mantener dos competiciones al mismo tiempo. Como digo, obviamente queríamos calificar todos, pero viéndolo fríamente no sé qué tan bien le hubiera hecho al Atlante en liga estar disputando dos copas paralelas, entonces si lo vemos por ese lado está bien. Lo que sí no me parece bien son las formas de perder. Tanto Salt Lake como Minnesota me parece que sí nos pasan por encima, nos ganan bien, justamente. Tal vez más aparatoso. Lo de Salt Lake merecía ganar Salt Lake, como mencioné en el video anterior, pero no me parecía para un 4-0. Y hoy el 3-1 está bien, tal vez un 2-1 también. El Atlante, la verdad, no tuvo un buen partido, pero como digo, también es una situación muy adversa, ¿no? Jugar los tres partidos de visitante con un equipo nuevo contra, a final de cuentas, los mejores equipos de Estados Unidos. Como digo, hay una eliminatoria o escogen a los mejores 9 de cada conferencia para ir a la Leagues Cup, entonces pues enfrentas a los mejores, tú siendo un equipo muy nuevo, hay desventaja más la localía. Pues se entiende, también entiendo lo de las preocupaciones, pero para mí puede ser provechoso, puede ser enriquecedor esta experiencia que tiene el Atlanta, aunque pareció que fue mala a medias, porque también el triunfo ante Vancouver, pues valió su peso en oro. Me parece que lo disfrutamos mucho y nos dio para arriba anímicamente, que eso es relativo, ¿no? Porque ahora le va mal y podríamos decir que llega
anímicamente golpeado ante Toluca, lo cual podría ser verdad, pero también hay jugadores que ya han visto más minutos, el equipo se conoce más, ha perdido, está bien, pero bueno, era lógico si vemos, si comparamos plantillas, pues que podría pasar esto. Es más, me parece un buen papel que llegue vivo a la última jornada. Por ejemplo, equipos como Pumas, como Chivas, Pachuca, Atlas, ni siquiera eso. Entonces, no me parece del todo mala su participación en la Leagues Cup y creo que le podemos sacar mucho provecho a lo que pasó, aprender de las derrotas y llegar mucho más reforzados, ¿no? De cara al partido con Toluca, que pinta muy complicado también. El Atlante me parece que si le empata a Toluca es un muy buen resultado, sigue en carrera para la clasificación sacando puntos. Yo creo que Toluca es el último partido de este arranque complicado que es en su vida, que fue Necaxa, que es al nivel, me parece. Después América y Cruz Azul, que es de lo mejor. Toluca, que es de lo mejor. Y ya de ahí viene Tigres, que sigue siendo un equipo muy bueno, pero justo este año le está costando. Y ya después León. Entonces, me parece que pasando Toluca todo lo demás es de bajada, o por lo menos al nivel, ¿no? Al nivel. No es tanta la diferencia futbolística, me parece, con el Atlante. Así que nada, Atlante, Minnesota. El primer tiempo lo arrancó mal otra vez el Atlante. Le costó el arranque otra vez. Al Atlante le está costando los arranques de partido. Contra Necaxa, pues mal arranque, mediano, por así decirlo. Contra América, un pésimo arranque. Le anotan el gol justamente en esos 20 minutos. Me parece que los únicos dos buenos arranques que tuvo el Atlante fue ante Cruz Azul y ante Vancouver, porque después Salt Lake y Minnesota también le han costado horrores al Atlante. Y hoy fue el caso, como digo, el Minnesota arrancó mejor, tuvo jugadas muy claras, tranquilamente se pudo haber ido ganando. Este dominio me parece que duró como hasta el minuto 27 más o menos, donde Minnesota era peligroso, llegaba, el Atlante no lo podía parar, además el Atlante no tenía respuesta, así que lucía complicado el panorama, pero eso sí, el Atlante poco a poco supo ir apagando el fuego. Digo, ya no recibía tanto, ya no recibía tanto daño, pero tampoco podía producirlo. Había calmado los ataques del Minnesota, pero tampoco estaba generando. Entonces no era un buen partido del Atlante en lo absoluto. En esos minutos tuvo alguna Johan Julio ahí que se fue al ladito de la portería, me parece. Pero el Atlante realmente no había hecho mucho hasta la anotación de Aarón Quirós, que es un golazo. Eso sí, el balón iba afuera, pero la termina empujando o desviando un defensor del Minnesota para que el Atlante eh, consiga la ventaja y se plantara mejor en el juego, porque ahí el Atlante después de esa jugada ha tenido, me parece, otra Walter Portales que queda de frente a la portería y no logra definir bien. Para mí le da muy despacio un calcetinazo. Ya estando en esa posición era una oportunidad clarísima para el 2-0 que desaprovecha Portales. Y el Atlante ya empezaba a ser mejor, ya empezaba a llegar, le dio confianza obviamente el gol. Y me parece que del minuto 32 al 45 más el agregado del Atlante fue mejor, tuvo algunas llegadas buenas, peligrosas. Me parece que la más clara es la de Portales justamente, pero el Atlante ya se había sentado en el juego por fin, después de media hora me parece, una muy mala media hora. Ahora sí estaba siendo mejor. Le pasó lo mismo que contra South Lake. El primer cuarto pésimo del Atlante, esta vez fue media hora más o menos, 27 minutos. Después mejora. En el caso del partido con South Lake, consigue un gol, se lo anulan. Aquí a raíz del gol empieza a mejorar. Tiene algunas otras más o menos claras o importantes. Y el Atlante sí iba con buenas sensaciones al medio tiempo. Arrancaba la segunda mitad, al juego no le pasaba mucho. El Atlante ya no era tan claro como el cierre de la primera mitad, pero tampoco lo estaba sufriendo mucho. Me parece que lo más destacado fue un cabezazo del delantero del Minnesota, ese sí que pierden la marca en un tiro de esquina y remata solo en el área chica, no sé cómo la mandó por un lado. Entonces, esa había sido la más clara del Minnesota en el segundo tiempo. No había generado mucho, tal vez un disparo de lejos, no me acuerdo bien. El caso es que al juego no le pasaba mucho. Atlante me parece que tampoco había tenido una tan importante en el segundo tiempo. Así que el partido caminaba, el Atlante lo iba ganando. Lucía complicada la clasificación con ese 1-0. Para empezar a soñar, me parece que el Atlante tenía que haber ganado 3-0.
Iba 1-0, el partido caminaba. El Atlante estaba sacando el resultado, pero era muy difícil la clasificación también, hasta que llega el minuto 59, en donde el Minnesota iguala el partido en una jugada individual espectacular de Pereira. ¿Cómo nos costó, cómo nos costó detener a Pereira, el jugador argentino del Minnesota? Que, bueno, primero se quita a Quirós, me parece, y para mí el gesto que vale el gol es cómo deja pagando a Diego Bagui. Le hace un recorte espectacular y ya le deja el balón de cara a su compañero para que nada más le empuje. Todavía Carrera estuvo cerca de sacar el balón. Lastimosamente no fue así, le pega en el muslo y termina entrando y el Minnesota igualaba el partido. Me parece que justamente, pero el Atlante ya había mejorado, entonces, como digo, tal vez el empate me hubiera parecido justo hasta ese momento. Del minuto 60 y me parece que sí al Atlante ya le empieza a costar bastante a raíz de la anotación del Minnesota. Otra vez, como al arranque del partido, Minnesota empezó a llegar muy claro, tuvo jugadas importantes, Oscar Jiménez, alguna que otra intervención, hasta que no aguantó más. Digo, me pareció mejor el primer tiempo del Minnesota que este segundo. El Atlante estaba sufriendo, pero no tanto como esa primera media hora. Incluso ya lo estaba sobrellevando, por así decirlo, hasta que llega el segundo gol del Minnesota, que es un balón por alto para justamente Pereira, el que asistió en el gol anterior. Baja el balón, se da la vuelta, Quirós se resbala, entonces Pereira entra solo y su alma y ya queda de frente, ¿no? A la portería de Oscar Jiménez, define muy bien, espectacular, nada que hacer para Oscar Jiménez. Y ahí sí lucía muy complicado porque el Minnesota ya era mejor otra vez en el partido y conseguía su segunda anotación. El Atlante desmoralizado y jugando peor, pues lucía muy complicado y parece que Minnesota después del empate fue mejor, entonces merecido el segundo gol de Minnesota también. Ya merecía irlo ganando por la buena media hora del principio, más los 15 minutos entre el primer gol y el segundo, pues me parece que Minnesota ya merecía ir ganando el partido. Al final lo cristaliza, consigue 2 goles en 15 minutos, en el 60 y en el 75, y el partido ya lucía muy complicado, no imposible, no imposible, pero el Atlante es verdad que no era muy claro, no tenía llegadas importantes, no generó mucho a la ofensiva el día de ayer. Entonces, me parecía el justo, como digo, el 2-1, pero al final del primer tiempo sí pudo generar algunas, entonces merecido su gol también y merecida la victoria en ese momento de 2-1 del Minnesota ante el Atlante. Eso fue el minuto 70, después del 70 al 90. Eso fue el 75. Entonces, del 75 al 90, también le costó horrores al Atlante en defensa, hasta que llega la tercera anotación, parecía que era fuera de lugar, pero cuando enseñaron la repetición, pues se veía claramente que Quirós habilita a jugador del Minnesota. Entonces, al final el balón va largo, mete en el centro, ya sin portero, intenta Quirós otra vez, no se le da, y caía el tercero y definitivo. Después de eso al partido ya no le pasó mucho, la verdad. Se cerró ahí el juego, el Atlante intentó, pero no tuvo ninguna clara. Y sí, es una derrota amarga, amarga para el Atlante por el funcionamiento más que por el resultado. Pero bueno, esperemos que esta experiencia internacional pues sea de ayuda para el Atlante, ¿no? De cara a la liga, que ya se reanuda este sábado ante Toluca. Y sin mucho más que decir sobre el partido en líneas generales, vámonos al uno por uno, ¿no? Bueno, estamos acá otra vez. Oscar Jiménez, iniciamos por la portería otra vez. Oscar Jiménez, buena actuación, mediana, no tiene la culpa otra vez en ningún gol y tiene alguna que otra tajada buena, entonces para mí pasa raspando Oscar Jiménez. Parecido a lo de South Lake, es difícil calificarlo porque recibe 3 goles, pero él en lo individual me parece que pasa raspando. Después Evan Jiménez por la izquierda. Evan para mí no aprueba, le costó mucho el juego, incluso me parece que lo hizo mejor ante South Lake, tuvo por lo menos una relevante en el partido, esta vez no, y para mí Evan le ha costado el duelo en Minnesota, así que no aprueba tampoco Evan Jiménez en este partido. Vámonos con los centrales. Primero Quirós.
Quirós tiene un partido difícil de analizar. Me parece que en actitud fue el mejor de los tres defensas del Atlante. Consigue el gol, que es un golazo, pero bueno, la terminan desviando, pero es un golazo. Pero también me parece que tal vez tiene algo que ver en los tres goles, o queda en la fotografía por lo menos. En la primera se lo quita bien Pereira, en el segundo gol se resbala y entra solo Pereira otra vez. Y en el tercero es quien habilita, ¿no? No me parece su culpa el tercer gol, ni el primero tampoco. Tal vez el segundo sí, pero pues fue mala fortuna, se resbala, pero eso es lo que le dio el espacio suficiente al jugador argentino para liquidar al Atlante. Entonces, Quirós, no sabría cómo calificarlo. Para mí, un partido complicado. Le costó a Quirós para mí. Ahora, Diego Bagüí. Diego Bagüí tiene un partido difícil. Le costó en general el juego a la defensa del Atlante bastante. Eso sí, el Atlante tiene que mejorar mucho, mucho en defensa, porque de los 6 partidos que ha jugado, ha recibido 12 goles en 6 partidos, un promedio de 2 goles por partido, y solo en uno pudo mantener el arco en cero, fue ante Vancouver. Entonces, sí, el Atlante tiene que mejorar muchísimo, incluso los partidos que ha logrado aguantar, como son América, Cruz Azul y Vancouver, pues le han llegado bastante al Atlante y muy claro. Entonces, sí me parece que lo que más le cuesta al Atlante es esta defensa, que lo ha venido haciendo bien, con mucho corazón, pero tiene que mejorar. Pero Bowie me parece que tiene un partido mediano, tiene que ver en el primer gol, tal vez se lo quita bien Pereira, entonces para mí junto a Quirós tampoco aprueba Bowie. Y por el otro lado, Nico Carrera, para mí fue el mejorcito de los tres defensas. No tuvo ningún error, casi saca el primer gol. Es de los tres defensas originales que habían estado jugando en liga y que lo hicieron bien. Como digo, aún así se sufría, pero por lo menos sacaron los resultados. Y Carrera me parece el mejor de los tres defensas. Diría que pasa raspando también Carrera. Por el lado derecho, Walter Portales. Portales ha ido mejorando, ha ido mejorando. Me parece que tiene un partido parecido al de Salt Lake, pero sí es muy clara la oportunidad que se pierde para el segundo gol del Atlante. Entonces, le pesa, pero tampoco me pareció de los peores del Atlante, así que no sé, lo dejaría en un limbo entre que si no pasa se queda ahí en un 5 punto y algo, o si aprueba es por muy poco, redondeándolo. Entonces, Portales ha ido mejorando, pero sí, tuvo el segundo gol Portales. Martín Fernández, me parece que hace un buen partido, también ha ido mejorando, fue más participativo que en partidos anteriores, tuvo más el balón, tuvo algunas pérdidas de balón ahí complicadas, pero me parece que en líneas generales lo ha hecho bien Martín Fernández, también uno de los jugadores que demostraron mejor actitud en este partido. Entonces yo pondría que el uruguayo pasa en este partido. Es en el medio sector, pero un poco más arribita de Fernández, tenemos a Calzadilla. Calzadilla, que otra vez lo noté desaparecido. Le han costado los duelos ante Salt Lake y Minnesota. Entonces, venía de dar unas notas muy altas ante Cruz Azul y Vancouver, así que Calzadilla para mí hoy tampoco aprueba porque ha participado muy poco y ha desaparecido en el partido. Esperemos que vuelva al nivel que demostró ante Vancouver y Cruz Azul. Por el otro lado, Euge Pizzuto. Pizzuto también le ha costado mucho. Pizzuto fue más participativo que Calzadilla, me parece, pero no ha tenido un buen partido. Le ha costado a Pizzuto esta Leagues Cup. Incluso el duelo ante Vancouver le costó. Entonces, para mí Pizzuto no aprueba, pero por poco, al igual que Portales, ahí está en un limbo, no sabría qué decir. Mejora ante Minnesota con respecto al partido de Salt Lake, pero también una nota bajita porque lo había hecho muy bien ante América y Cruz Azul, me parece. Y por último, la delantera, los delanteros. Vamos a iniciar. Johan Julio. Johan Julio ha tenido un partido discreto, pero sigue siendo de los mejores del Atlante, me parece. De los de mejor actitud. Yo creo que eso lo va a mantener todo el año, así que
Johan Julio no tuvo una muy clara, intentó algunas, no le salieron. Partido complicado para Julio, pero diría que pasa raspando. Ha sido lo más rescatable del Atlante en esta Leagues Cup, me parece, Johan Julio. Por el otro lado, Puente que regresa a la titularidad después del juego ante Whitecaps, no participa ante Salt Lake, ahora regresa y tiene un partido difícil, la verdad, no participa mucho, no tiene alguna muy clara, me parece, entonces el juego le ha costado a Puente y pondría que esta vez no aprueba Luis Puente, pero porque, más que nada porque ha tenido poca participación, me parece. Y vámonos a los cambios. Ingresaron 5 jugadores esta ocasión. Gasta todos los cambios Miguel Herrera, que no estuvo en la banca, por cierto. Al 61, José El Ferra González ingresa por Pizzuto. El Ferra lo vi bajito, ahora sí. Había sido, me parece, el mejor ante South Lake. Ahora sí le costó el juego y me parece que no aprueba. No aprueba, no ha tenido alguna muy destacada, me parece. Y lo venía haciendo bien. Entonces, para lo que nos ha mostrado, me parece que el Ferra no aprueba el día de ayer. En ese minuto 61 ingresa Joaquín Mojica por Luis Puente. La verdad, no tuvo mucha participación, no llegó mucho el Atlante de ese minuto 60 al final, entonces Mojica, por no tener mucha participación, me parece que tampoco le alcanza para conseguir una buena nota, pero es su debut literalmente en Atlante. Habrá que probarlo más en otros partidos, viene de jugar con México, así que esperemos que lo haga bien. Y confío en los seleccionados mexicanos que llegaron al Atlante. Así que hoy no le alcanza, pero veremos cómo se va dando todo. Minuto 78 hubo un doble cambio, pero primero Eduardo Tercero por Nico Carrera. Tercero, me parece que ha jugado un partido correcto. No tuvo mucha intervención tampoco, no le exigieron mucho. Ingresa y no tiene mucho que ver tampoco en el tercer gol que recibe el Atlante. Entonces yo diría que Tercero aprueba con lo muy justo, porque no tiene mucha participación, pero no tuvo ningún error, me parece. Y desde que se agregaron Quiroz y Bawi, los defensas que han jugado han sido Carrera y Tercero, el que parece borrado hasta el momento, bueno, no borrado, sino que se ha visto disminuida su participación después de que se agregaron estos dos, ha sido Luis Sánchez. Veremos si regresa en liga ante Toluca, porque lo venía haciendo bien Luis Sánchez. Y también al minuto 78 ingresa otro central, Christopher Alfaro, quien fue el héroe de México ante Canadá y Estados Unidos en la sub para ir a los Juegos Olímpicos. Mismo caso que Tercero, me parece que no tiene mucha participación, pero tampoco algún error, entonces Christopher Alfaro aprueba, para mí aprueba, y le tengo mucha fe a Alfaro, a Mojica, y justamente a Octavio Vázquez, que también ingresa al 78 por Luis Calzadilla. Para mí Octavio Vázquez sí tiene un buen partido, también tiene poca participación, pero no perdió ningún balón. Se le notó que tiene algo distinto Octavio Vázquez. Le tengo mucha fe también a Octavio Vázquez. Yo le pondría mi fichita de cara a la Liga Mexicana, pero no ha tenido mucha participación el día de ayer. Y aún con eso me parece que le alcanza para probar a Octavio Vázquez. Y nada, esos han sido los 5 jugadores que han ingresado. Y este ha sido mi uno por uno, ¿no? Mi calificación para todos los jugadores que vieron minutos el día de ayer y sin mucho más que decir, vámonos a la reacción del partido, ¿no? Bueno, arrancaba ya el primer tiempo entre Atlanta y Minnesota United. Y mira el Minnesota, minuto 6, oportunidad clara del Minnesota, machuca el balón. El Atlante, como digo, le costaba el arranque. Qué jugada, qué pared lanzó este cabrón. Y después esta no sé cómo no fue gol. Iba a ser un golazo a los Ricardo Quaresma. Increíble definición del jugador del Minnesota que se va a un lado del poste apenas. Uf, otra del Minnesota. Y miren todo lo que hemos visto ya al minuto 11. Como digo, el Atlante sufrió mucho esos minutos. No, qué pedo con Pereira, pinche jugadorazo. Lo vi como Zinedine Zidane. Después esta increíble Oscar Jiménez. Nos salva otra vez. Como digo, todo esto vean minuto 12. Cómo estaba sufriendo el Atlante. La saca Jiménez y después el defensa, no sé si fue Carreras o quién fue.
Minuto 3, esta es la que digo, creo, de Johan Julio, que la pelea Pizzuto bien, intenta Puente, le queda Johan Julio y la tapa el portero. Increíble. Minuto 27, a ver. Ah, esta también fue clara. Julio, se tardó un poquito, porque ese balón si pasaba era gol, ¿eh? Y como digo, el Atlante logró apagar el fuego, más o menos. Aquí ya empezaba a llegar, pero ya había logrado calmar un poco los ataques del Minnesota. Y este es el gol. Vemos ahí como Quirós va corriendo hacia adelante. Ahí va Evan. Evan que mete la diagonal, el rebote le queda a Quirós, el riflazo y adentro. El Atlante estaba venciendo a Minnesota en Minnesota. Buena jugada de... No, es calzadilla, no Evan. Y ve, quedó el rebote y después Quirós es un golazo. Si bien la desvía el defensa, me parece que es un golazo. Me parece que esta es la de Portales. Johan Julio bien, primero Puente. Después compite muy bien Julio. Para mí sí aprobó también. Y le dejaba el balón a Portales, que define muy mal Portales. El Atlante tenía el segundo, pero se iba al medio tiempo ganando. Ya había hecho lo difícil, me parece. Aquí viene la jugada del gol del Minnesota, la primera importante del segundo tiempo. Se le va a Quirós, luego a Bagui, y bueno, nada que hacer. Ya iba de frente, todavía casi la saca Nico Carrera, pero González empataba el marcador para el Minnesota. Y nada más, la siguiente jugada del resumen es el gol del Minnesota, el segundo. Un golazo, como digo, de Pereira, definió espectacular. Y ahí pues ya lucía complicado porque el Minnesota volvía a ser mejor en el partido y ya conseguía 2 goles, entonces el Atlante le ha venido costando la Leagues Cup en defensa. Desde la liga también le había costado la defensa. Habrá que trabajarlo de cara a la Liga Mexicana. Se resbaló ahí Quirós. Se resbala Quirós y bueno, le queda de frente ya toda la jugada a Pereira. Minuto 86 y cae la tercera anotación. El balón lo mandan a profundidad, gana bien el delantero y después es Pereira, me parece, quien cierra la pinza. Pero ahí vemos que Quirós es quien habilita el número 22 del Minnesota. Entonces este gol terminaría subiendo al marcador. Y el juego terminaba, se sellaba la eliminación del Atlante en Leagues Cup. Y nada, no mucho más que agregar. Y bueno, gente, hemos llegado al final de este video, al final de mi opinión sobre el partido de Atlante ante Minnesota. Como digo, entiendo que se enciendan algunas alarmas, pero no hay que dejar de confiar. El Atlante lo venía haciendo bien. También me parece que parte de que al Atlante le ha ido así en Leagues Cup es que probó demasiados jugadores, lo cual es bueno, pero claro, tienen que adaptarse, tienen que acoplarse al equipo. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar y confío que esta experiencia internacional le venga bien de cara a la Liga Mexicana. Sin mucho más que agregar, solo me queda despedirme, pedirles que le den like, que se suscriban, que compartan, que activen la campanita porque me ayudan mucho con eso. Y nos estamos viendo. Chau, chau, chau. Sí, señores, porrista del Atlante soy, porque este año en el